Ha llegado el tiempo de recibir palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? Y yo quiero en esta mañana, en la que iniciando un año, casi todo el mundo, es como una costumbre global, por lo menos en las culturas que nosotros conocemos, las culturas occidentales, de que cada quien al culminar una vuelta alrededor del sol, al finalizar un año y comenzar uno nuevo, nos trazamos metas. Hacemos un recuento, ¿verdad?, de lo pasado, nos trazamos metas y tomamos resoluciones de cosas que de alguna manera tienden a planificar el rumbo de lo que será nuestro año. Y saben, la Biblia no está en contra de nada de eso. De hecho, la Biblia motiva a que nosotros planifiquemos, a que nosotros tracemos metas y que vayamos tras esa. De hecho, la Biblia dice que sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por tanto, la Biblia nos manda eso y por eso muchas iglesias en estos tiempos acostumbran a predicar y a hablar acerca de metas, de planes, de organización. Pero yo quiero hoy detenerme y poner en perspectiva, si estamos hablando de prioridades, ¿cuál es para nosotros la prioridad número uno? ¿Cuál es para nosotros qué ocupa el lugar más importante en nuestras vidas? Y yo espero, ¿verdad?, como pastor, que la mayoría de ustedes digan que el Señor ocupa el número uno en su vida. Y por tanto, yo quiero enfocarme hoy en darle a todos como iglesia una idea de una meta o de un propósito que nos tracemos todos como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesús. Y esto es, yo quiero que cada uno de nosotros se convierta en un trastornador del mundo. Voy a repetir, yo quiero que cada uno de nosotros, como meta este año, se convierta en un trastornador del mundo. Por eso este mensaje lo he titulado Trastornadores del Mundo. Y yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 17, verso del 1 al 18. Y yo no sé si llamarle mensaje a esto, porque básicamente voy a ir leyendo con ustedes este texto y vamos a ver cómo este nos enriquece y cómo nos habla a nosotros de algunas de las actitudes que debemos tener. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Se pueden quedar sentados. Hechos 17, del 1 al 18. Amén. El alboroto en Tesalónica tiene por título, en la versión Reina Valera 60. Esta primera parte, hay 3 títulos que vamos a leer. El alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, y yo quiero que usted subraye eso o tome nota respecto a eso, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Hermanos, y es lo primero que quiero resaltar hoy. Porque Pablo no hizo algo que se le ocurrió en el momento, sino que Pablo tenía un esquema. Pablo tenía una rutina de que donde quiera que él llegaba, ya fuera a Anfípolis, a Apolonia o a Tesalónica, iba a la sinagoga de los judíos y compartía con ellos. Hermanos, hay una intencionalidad en la vida de Pablo que nosotros debemos emular. Esta intencionalidad, y para ser un trastornador del mundo, tenemos nosotros que tener un plan. No quiere decir que forcemos las cosas, pero sí que hagamos las cosas con
intencionalidad. Y yo quiero compartirles un testimonio que observé en un hombre de Dios sencillo y del cual me honra ser su amigo, que es el pastor Rafael Montalvo. Algunos de ustedes han escuchado hablar de él. El pastor Montalvo es un hombre que tiene muchos años de ministerio, es un hombre que tiene una iglesia grande y viva, una iglesia en movimiento. Y me correspondió, tuve el privilegio de viajar junto con él a Panamá en el año 2019. Ustedes recuerdan ese viaje que hice para poder recibir un entrenamiento en el tema de generaciones, y que de hecho ustedes han visto que he estado por todo el país llevando eso, o sea que fue muy fructífero. Pero algo que me sorprendió compartiendo con este hombre de Dios es la intencionalidad en trastornar a todos cuantos tienen contacto con él. Porque muchas veces nosotros queremos el éxito que otros tienen, pero no trabajamos como ellos trabajan. Y algo que me sorprendió, y miren, nosotros dormimos hasta en la misma habitación, para que usted entienda el nivel de cercanía que tuvimos. Compartimos habitación todo el viaje, y me sorprendía cómo nosotros los primeros 3 días yo había alquilado un vehículo, pero ya el tercer día que nos íbamos a mover del lugar, devolvimos el vehículo y tuvimos que tomar como 2 o 3 taxis. Hermanos, y no importa si el tiempo que íbamos a durar en el taxi era un recorrido largo, como cuando fuimos ya al hotel donde era la conferencia, o si era un recorrido corto dentro de la ciudad. El pastor siempre ponía un tema de conversación trivial, pero terminaba hablando de Jesucristo y cómo Jesucristo podía trastornar, bendecir la vida de ese taxista o de esa persona que atiende en el supermercado, donde quiera que nosotros estábamos. Y yo le decía, esto yo se lo dije a él, o sea que si ve este video, no me avergüenza tomarlo de referencia, porque es algo que lo hablé con él, que no se veía forzado. O sea, no era que traía por los moños el tema del Evangelio o el tema de Jesucristo, sino que se interesaba genuinamente en establecer una comunicación con esa persona, pero había una intencionalidad marcada de en medio de esa conversación dejarle el testimonio de vida de Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo acostumbraba a hacer esto. Y yo quiero cerrar este primer punto de la rutina, del esquema de acostumbrar a. ¿Tienes tú una rutina para compartir a otros el Evangelio de Jesucristo? Hermanos, porque el tiempo está cerca. Nosotros decimos aquí, y Cristo viene pronto. Aleluya. Y yo espero que lo creamos. Porque yo he escuchado cristianos y me ha dolido. Que no venga ahora que yo me voy a casar. Que no venga ahora que yo tengo X proyecto. Hermano, eso es antibíblico. Completamente. Porque la iglesia debe decir, ven Señor Jesús. Ese es el anhelo de nosotros. El anhelo de nosotros nunca puede ser casarnos. Y nos vamos a estar casando hasta que Él venga. El anhelo de nosotros no puede ser comprar una casa o un vehículo último modelo. Y si Dios nos bendice, vamos a comprar la casa y vamos a comprar el vehículo. Pero el anhelo de nosotros es verle a Él cara a cara y conocerle tal cual Él es. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Qué declaraban? Lo voy a decir en un minutico, pero me quiero detener en esto. Estuvo 3 días de reposo. Eso no quiere decir 1, 2 y 3. No quiere decir lunes, martes y miércoles. ¿Cuál es el día de reposo bíblicamente?
el Sabbat. Entonces quiere decir que 3 días de reposo significa 21 días. Y este es el segundo punto que yo quiero resaltarte. Para ser trastornador del mundo debemos ser perseverantes. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a alguien y queremos que en 2 minutos de conversación, y si solo vamos a tener 2 minutos, debemos trastornar su vida en esos 2 minutos. Pero si tenemos la oportunidad de establecer un vínculo y de ser perseverantes, no solamente en la oración y en la predicación, sino en mostrarles con nuestra vida lo que hace el Cristo resucitado en aquel que se pone en sus manos, nosotros vamos a tener mucho mayor fruto del esfuerzo que con intencionalidad hemos decidido realizar. Y Pablo mostró la perseverancia. Duró 21 días discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de lo que él creía, por medio de lo que él pensaba, por medio de su sabiduría humana. No, por medio de las santas y benditas Escrituras, la santa y bendita palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el tema principal de la predicación de Pablo? Porque a mí me sorprende que hay gente que hoy se convierte y mañana quiere estar hablando de reprender demonios, de que qué sé yo qué, hermano. Hay niveles y hay niveles. De verdad. Hay cosas que ni siquiera usted la puede estar hablando con un inconverso. Porque la Biblia dice, no yo, que el hombre natural, hay cosas que le parecen locura. Entonces acomodemos las cosas, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Usted no puede estar hablando cosas espirituales. ¿Cuál era el centro de la predicación de Pablo? Mírenlo, sencillo. Allí está, no cierre su Biblia, que vamos a estar todo el camino. Estos puntos están todos basados en el texto. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Número 1, el evangelio del padecimiento. Hermanos, sí, hoy en día se hace muy necesario que volvamos a predicar el evangelio del padecimiento. Porque mucha gente que va a las iglesias, por no decir los que están allá afuera, quieren ir a la iglesia y que solamente le hablen de que tú vas a tener una jipeta, de que tú te vas a casar con una muchacha hermosa, de que Dios tiene un varón para ti, de que como que vamos tras los panes y los peces. Hermanos, cuando es mucho mejor buscar al dueño de los panes y al dueño de los peces, aquel que creó todo y por el cual fue todo creado. El evangelio del padecimiento, con la buena noticia de que si padecemos y somos uno en los padecimientos con Cristo, también somos uno en su resurrección y vida eterna. Y ahí lo dice no solamente que el Cristo, acuérdense que él está hablando con judíos. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un Cristo. Ellos esperaban un Salvador. Y él empezaba poniéndole un tema que ellos manejaran. Como Isaías ya había dicho que ese Cristo iba a padecer. Lo había descrito de una manera y los judíos conocían esto. Ahora la buena noticia que muchos ignoraban. Lo dice allí, dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¡Alabado sea el Señor! No es que esperamos un Salvador, es que el Salvador ya vino. El Salvador se manifestó para vida eterna y salvación en Él. Los judíos sabían que vendría un Cristo. Los judíos sabían que vendría y que padecería. Y Pablo tomaba eso como una manera de introducir y de tocar un tema que a ellos le apasionaba. Pero les decía la buena nueva que ellos ignoraban. Y es que ese Cristo es Jesús,
a quien yo les anuncio. Y ese sigue siendo el Cristo, ese sigue siendo el Salvador, ese sigue siendo el Mesías que entregó su vida para ti y para mí, en el cual podemos encontrar salvación y perdón de todos nuestros pecados. Y lo bueno es que Él prometió, y todo lo que Él promete lo cumple, que volvería a buscar a una iglesia santa y allí estaremos para siempre con el Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo porque hasta ahora he dicho 3 puntos. Primero, que Pablo acostumbraba a esto, tenía su rutina y un esquema. Segundo, que Pablo fue perseverante, 3 días de reposo estuvo con ellos. Y tercero, que Pablo tenía un mensaje claro y sencillo. El mensaje es Cristo Jesús. Seguimos leyendo antes del 4.º punto. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y quiero detenerme ahí, y ese sería el 4.º punto. Es que la mujer es parte fundamental. Escúcheme bien, la mujer es parte fundamental de la declaración del Evangelio. Cualquier predicador, cualquier cristiano que se sustente en la palabra para establecer delante de usted principios machistas o que denigren el valor de la mujer, usted puede corregirlo diciendo que la Biblia y la persona de Jesucristo son una muestra indudable de cómo el Señor, aún en medio de una sociedad y de una cultura que en sí mismo denigraba a la mujer, le dio el valor adecuado y el lugar que le corresponde a la mujer. Si usted es cristiano, usted tiene que aprender, sobre todo en un tiempo como este, donde vemos cosas tan horribles como un hombre golpeando a una mujer. Y aquí yo no tengo que decir, porque todos me han escuchado, mi posición ha sido firme y clara, que yo no tolero eso. No lo tolero. Y no soy de esos pastores que van a aconsejar en una dirección. Si usted está siendo abusado, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted fuera abusado. Yo no tolero el abuso contra la mujer, porque Dios entendió que tú valías tanto que Jesús dejó su trono en el cielo y vino y se hizo semejante a uno de nosotros y fue más allá, murió en la cruz por ti. Entonces tú no eres cualquier cosa. Jesús te vio tan valiosa que para Él valió dar su vida por amor a ti. Y por tanto, muchos mal utilizan Efesios 5, que la mujer tiene que someterse al hombre. No lo han leído nunca. Porque ese texto de Efesios 5 empieza diciendo, someteos unos a otros. Entonces sí, la mujer se tiene que someter al hombre. Es una verdad bíblica. Como el hombre se tiene que someter a su mujer. Así la mujer está mandada ahí en Efesios 5 a ver al hombre como Cristo, como su Salvador. Y también el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Tanto que se dio a sí mismo por ella. Así que como vaso más frágil, trátenme esas mujeres. Y perdónenme que ahora me enfoque en los hombres, pero es que hay algo cultural que hay que romper. Y es con la palabra de Dios, que es una espada que penetra hasta lo más profundo de las coyunturas y los tuétanos. Y que es útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir. Que nosotros tenemos que moldearnos a través de esta santa y bendita palabra de Dios. O sea que para mí era importante poner eso como un punto. La mujer, y más adelante repite Pablo una expresión similar, la vamos a leer.
de cómo él resalta de que siempre había muchas mujeres que respondían favorablemente al llamado del evangelio. Seguimos. ¿En qué verso me quedé? 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, siempre va a haber oposición. No voy a perder tiempo en la oposición hoy. Tomaron consigo algunos ociosos. Mira cómo le llama la Biblia. Siempre son los que no están en nada, los que no están trabajando, son los que les gusta estar chismeando y hacer todos los eventos. Entonces, hermano, busque trabajo. Hay mucho trabajo aquí en la casa del Señor. Porque los ociosos nada más sirven para chismear. No quiero que usted esté ocioso porque no quiero chisme. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y miren que en todo Dios tiene un propósito. Todo esto que leímos fue negativo en términos de los ociosos, de todo eso. Sin embargo, cuando fueron a acusarlos, dijeron una gran verdad. Miren cómo dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hermanos, si yo quiero que eso se diga de nosotros, no son los que en medio de la iglesia son muy cristianitos, no. No son los que los domingos se presentan como cristianos, no. No son aquellos que de manera secreta viven una fe. No, dice estos que trastornan el mundo entero. Ay, qué lindo se oye eso. ¿Cuánto hay de estos aquí? Estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Dijeron una gran verdad, claro, entonces le agregaron, dice, a los cuales Jasón ha recibido y toda esta contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero el mismo Jesús había dicho que su reino no era de este mundo. O sea que ya ahí le agregaron y manipularon. Pero quiero enfocarme en ese punto, que sería mi quinto punto. Nosotros estamos llamados a ser aquellos que trastornamos el mundo entero. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y quiero leer Jeremías 15:19. Es un verso que muchos de nosotros hacemos referencia, pero que resume este concepto. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, y nuestra promesa nos hablaba de convertirnos, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y entonces dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, eso tenemos nosotros que tenerlo grabado en la mente y en el corazón. Oye, es como si yo quisiera ir allá abajo y a cada uno de ustedes, los protocolos no me permiten, pero ir asiento por asiento y decir: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Como no puedo ir donde cada uno, si usted mismo pudiera decirse eso para personalizarlo, no quiero que esto sea de que para las redes. Diga su nombre, mira, Jorge, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Saben, el otro día nosotros estábamos en el patio de mi casa y las casas donde nosotros vivimos son casas de estas que están pegadas unas con otras y a veces hasta lo que se habla en un baño se oye en el otro baño. Y estaba el vecino de ahí con una música y una melodía, qué sé yo qué, esto, lo otro. Y bien, yo duré un rato ahí. Y al ratico, cuando yo voy a mi cuarto en la computadora, hago... No la voy a hacer porque me dolería saber que ustedes se la saben. Y hago una melodía. Pero cuando yo reacciono,
repitiendo esa melodía, una canción de Bad Bunny. Y digo yo, Padre Santo, una cosa tan... que yo ni sé, se me quedó la musiquita, la melodía. Tenemos que tener pendiente, hermanos, de que nosotros somos aquellos que trastornamos al mundo entero. Entonces me da deseo ahora de poner una bocina en el patio y ponerle yo mi mensaje, ¿verdad? Para que a él se le quede. Y que cuando él suba a su computadora, él hable, cante la palabra de Dios. Sigamos. Ayúdenme, ¿en qué verso me quedé? El 9. Gracias. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y entonces ahí vamos a otro título, Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? ¿Cuál era la rutina? Entraron en la sinagoga de los judíos. Pero el verso 11, y yo quiero resaltar esto como mi sexto punto, dice que estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hermanos, ¿y qué es esta expresión de más noble? ¿Es que eran más buenos? No, hermano, esto no es por mérito. Cuando habla de más noble se refiere a que eran un terreno fértil. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a ser trastornadores de todo el mundo. Es que a veces vamos a tirar la semilla en un lugar y, hermano, ahí lo que hay es piedra y espina. Nuestro deber como trastornadores es tirar la palabra. Pero entendamos que no va a ser recibida en todo lugar. Pero siempre Dios va a proveer terreno fértil para que esa palabra caiga, sea cultivada y germine, dando fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de salvación y fruto de vida eterna. Y ese punto quiero señalarlo, siempre habrá un terreno fértil. No tomes eso, no tomes la indiferencia de la gente como una excusa para no cumplir con tu propósito de ser un trastornador del mundo. Los de Berea eran más nobles. Y dice que estos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hermano, ahí no me voy a detener mucho, solo decir que la palabra de Dios es la fuente inagotable de sabiduría para nosotros. Tú quieres pasar cualquier cosa por el filtro de Dios, pásalo por el filtro de su palabra, porque es que Dios no miente. Dios no dice una cosa hoy y otra mañana. Lo que está ahí, su palabra, es eterna. Si pasó el filtro de la palabra, pasó el filtro de Dios. Sigamos, que el tiempo me persigue y está bueno, ¿están aprendiendo algo? Gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es buena, no se trata de mí. Es que ella es como miel en mi boca sedienta, dice el salmista. Así que creyeron muchos de ellos. Miren en Berea, miren si era un terreno fértil, que ahora creyeron muchos. ¿Y qué no se puede quedar? Dice, y mujeres griegas de distinción. ¡Wow! Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea que fue un mar de gente que reaccionó favorablemente a la predicación de la palabra de Dios. Que así pase con cada uno de nosotros. Que seamos trastornadores de todo el mundo. Dice, cuando los judíos de Tesalónica, porque es que eran ociosos, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿No? Hay gente así. Hay gente que no se conforma, mira, ni le voy a dedicar más tiempo ya. Usted sabe lo que yo quería decir. Y dice, y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y quiero resaltar este otro punto.
Porque esto habla de que este es un trabajo de equipo. Hermanos, si vamos a trastornar el mundo entero, esto no es trabajo del pastor. Si vamos a trastornar el mundo entero, este no es trabajo de los ancianos. Si vamos a trastornar el mundo entero, tenemos que hacerlo como un cuerpo. Tenemos que hacerlo como un equipo. Y ese equipo, o como parte de ese equipo, el Señor te ha llamado a ti. Te ha dotado de dones especiales que solo tú puedes aportar. Y tú eres necesario para el cumplimiento del propósito de Dios en medio de nosotros. Alabado sea el Señor. Fíjense cómo los hermanos enviaron a Pablo fuera, pero se quedaron Silas y Timoteo para hacer el trabajo. Es un trabajo de equipo. Verso 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y ¿saben qué iba a pasar en Atenas? Se iba a asustar Pablo, con tantos grandes pensadores. En historia nos dan a nosotros todo eso de cómo la Grecia antigua era la cuna, sobre todo Atenas, de esos grandes pensadores y la mayoría de corrientes filosóficas que todavía hoy en día persisten, salieron de allí. Pero ¿qué tenía Pablo? Un plan, un esquema, una rutina. E inmediatamente mandó a que Silas y Timoteo viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Y vamos a ver solamente los 2 primeros versos de Pablo en Atenas, para solamente poder reforzar esto que estoy compartiendo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya él dio la orden que vengan Silas y Timoteo. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, y aquí quiero detenerme, porque el próximo punto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa esta palabra enardecía? Que lo inquietaba, lo excitaba, lo apasionaba. El saber que una ciudad tan importante estaba sumida en la completa idolatría. Y yo te pregunto, ¿qué mueve tu corazón? ¿Qué toca tus emociones? Cuando tú ves a aquel que se pierde en el pecado, ¿eres tú de los que señala para juicio? ¿O eso te llena de una pasión que te hace decir, yo necesito hacer algo para que Cristo sea conocido de todos los pecadores? Porque así como ellos, un día yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y su gracia me alcanzó. Yo quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. Dices amén, pero te pregunto, ¿es eso lo que apasiona tu corazón? Mire, porque qué triste sería que lo que te mueva a ti cada día a levantarte, lo que te apasione, sea comprarte una casa. Porque déjame decirte que hay gente que tiene 5, 6, 10, 15 casas. Donald Trump tiene edificios y casas en todos lados. Y una casa no sacia. Una casa no da el gozo y la felicidad que te va a dar ser usado como instrumento del Dios Todopoderoso. Pablo estaba enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, que te duela ver a tus relacionados en el pecado. Que te duela ver que se pierde tu familia, tus vecinos. Pero sobre todo que te mueva
a hacer algo para trastornar esa realidad y acercarlos a Jesús. Así que discutía en la sinagoga, qué raro, ¿eh? ¿O era su intencionalidad? Con los judíos y piadosos. Y en la plaza, recuerden dónde estamos. ¿Dónde estamos? En Atenas. En la plaza eran pensadores pesados. Y Pablo no se quedaba solo en la sinagoga con los judíos y piadosos, sino que iba a las plazas. Y dice, con los que concurrían, a todos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estas son dos corrientes filosóficas y ambas tratan el bienestar de la vida, uno renunciando a todo y otros haciéndolo como aquello que te motiva. Usted puede, yo no estoy aquí para dar una clase de filosofía, pero lo que quiero es que entiendan que los que estaban allí eran grandes pensadores. Se disputaban con Pablo y le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Acuérdense que Atenas estaba sumergida en la idolatría, porque les predicaba. ¿Qué les predicaba? Yo lo dije en uno de los primeros puntos. Difícil, complicado, filosóficamente, no. Les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y solamente quiero decir en este punto, mismo mensaje, maneras creativas. ¿Por qué digo esto? Porque ahí entonces, ya no voy a leer más, hasta ahí llegamos. Pero si usted lo busca, verá que ahí Pablo se paró en medio del Areópago, allí donde se juntaban esos grandes pensadores filosóficos. Y tomando esto que ellos dijeron, ¿será que está predicando un nuevo Dios? Y recordando que dentro de todas las esculturas de idolatría que había visto por la ciudad, vio una que decía, al Dios no conocido. Eran gente tan idólatra que si aparecía otro Dios, también para ese. Y Pablo tomó eso para predicarle acerca del Dios verdadero, el único, el soberano Dios. Y ahí se narra, usted lo puede leer en su casa, el discurso con el que él predicó acerca de ese Dios no conocido para ellos. Hermanos, si vamos a ser trastornadores del mundo, podemos usar todos los medios de manera creativa. Lo que nunca vamos a cambiar es el mensaje, porque es el mismo mensaje. Así que, hermanos, termino diciendo, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Sigamos el ejemplo bíblico. Demos prioridad a lo más importante. Si tracemos metas, tomemos una resolución. Establezcamos como meta, no solo este año, sino hasta que Cristo venga, ser trastornadores del mundo entero.